Baude Barrientos e Isaid Mera. Bienvenidos. Susi, ¿qué Hola, tal? buenas tardes, buenas tardes. Señores. Bueno, pues digamos que se está desatando una crisis comercial global ante estas medidas impuestas por Estados Unidos, las reacciones que vemos por parte de otra de las principales potencias mundiales, que es China. Sí, lo vemos ya, es Estados Unidos con la Unión Europea, con Canadá, con México, con China. Rusia con también. Rusia, que hoy Rusia habló de que va a establecer o a fijar aranceles. Finalmente es una represalia a de alguna manera a los impuestos que ya fijó Estados Unidos. Y bueno, se espera la respuesta de China. No hay que olvidar que ayer Estados Unidos fija aranceles por un monto de aproximadamente 200,000 millones de dólares. Se espera que China a lo mejor lo puede hacer por diferencia de horarios, lo puede hacer en la tarde de hoy, tiempo de México, o mañana temprano. Pero sí, estamos sin lugar a dudas en un entorno de guerra comercial, una guerra comercial iniciada por Donald Trump bajo su estrategia de alguna manera proteccionista. Recordarás que fue desde que era candidato a la presidencia de Estados Unidos, prometió de alguna manera se empeñó en reducir el déficit, los déficit comerciales que tenía Estados Unidos con varios de los países en el mundo, principalmente con China, ¿no? Que es con quien tiene un déficit de alrededor de 500,000, 600,000 millones de dólares. Mira, lo que estamos viendo en este cuadro, Susi, es el déficit comercial de Estados Unidos con varios países. Aquí estamos hablando del primer cuatrimestre. Con China fue de 119,100 millones de dólares, ¿no? Le siguió México y bueno, hacia abajo Japón. Digamos que México está en el top 3 de los países con los que tiene mayor déficit Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo Trump es, de alguna manera, implementar estas medidas proteccionistas, cerrando la economía a través de estos impuestos, y vemos también respuesta de los países a los cuales está aplicando aranceles a las importaciones. Hasta ahorita, Susi, bueno, esta guerra comercial, yo la podría entrecomillar, ¿no? Porque para mí no es tal. O sea, el hecho de que el presidente Trump haya amenazado ayer por la tarde, le vamos a aplicar aranceles del 10% a ciertos productos por un monto de 200, al valor comercial de 200,000 millones de dólares, hasta el momento no deja de ser una amenaza. Y me llama la atención también otro dato, de que dice a partir del 6 de julio. O sea, ¿por qué si vas a aplicar aranceles, ya estás tan seguro, tienes una lista? Señores, te voy a firmar un decreto para que a partir de mañana a las 0 horas ya entren en vigor estos aranceles. Porque está previendo un arreglo, o sea, está previendo un arreglo con los chinos, que de repente los chinos, ¿sabes qué? Mira, vamos a sentarnos, vamos a darnos la mano, vamos a platicar. Esto me recuerda muchísimo la situación con Corea del Norte. O sea, que Corea del Norte te voy a destruir a Pyongyang, y sí, te voy a fuego y acero sobre las capitales de Washington y demás. Y al final de cuentas llegan en Singapur y pues abrazos a todo el mundo. ¿No? Entonces son amenazas para ejercer presión, ¿tú crees? Sí, para y llegar a un acuerdo. Sí es un instrumento de presión, y es lo que considerábamos en un inicio. ¿Te acuerdas que cuando habla Trump al principio de fijar aranceles al acero, al aluminio, no creíamos? Pensábamos que simplemente era una estrategia de amenaza, ¿no? Pues para que de alguna manera los adversarios se ablandaran de alguna manera las pretensiones de Estados Unidos. Pero hay que revisar, mira, hay algunos productos en los cuales ya entraron en vigor los aranceles, sobre todo el arancel al acero y al aluminio. Esa no es, no quedó nada más como una amenaza. Y es la base, ya está en vigor. Ya está en vigor. Eso lo hizo. Y vienen más, mira, por aquí aquí tenemos justo, ¿no? La madera, es decir, los aranceles, los impuestos que ha aplicado Estados Unidos a varios países. En el caso de Canadá, 20.83% del arancel ya se está aplicando. En el caso de México también entró en vigor, ¿no? Con la Unión Europea también entró en vigor. Y así podemos revisar varios de los casos en aluminio y en acero. Es decir, claro, ya no son amenazas, son hechos. Lo que yo voy es de que de repente parece, ¿quién da más? A ver, ahora yo aplico 10,000 a China, te regreso 10,000. No, ahora 34, China. Ahora 34, no, ahora va a 200. También yo te aplico 200. Bueno, mañana pues da $1,000,000. O sea, ¿quién nada más? Así son las cosas, parte de alguna manera de la estrategia intimidatoria y de presión. Pero no te entiendo, Chucho. O sea, ¿sí crees que es parte para intimidar o sí va en serio? Porque yo aquí coincido con Baude en que pasaron de
aranceles por 50,000 millones de dólares a una amenaza por 4 veces más. Así es. A mí me parece un disparate. Sí me parece que es una táctica para negociar. No es nuevo, Donald Trump tiene más de un año en el gobierno de Estados Unidos. Es una táctica para negociar, claro. Yo creo que es muy poco real, muy poco aplicable. Aranceles por 200,000 millones de dólares, porque aparte China le contestaría con otros Así es, y entonces, como dice, vamos a llegar al billón de dólares. Sí. Y también China podría responder con la compra de bonos del Tesoro estadounidense, ¿no? Deteniendo esta compra, ¿no? Que tiene también y que es el agarrar mayor poseedor. Así es, de los bonos, el mayor tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esa es una arma Esa es nuclear otra. que tiene Así China. es, sí. Pero insisto, hay que recordar, cuando él inicialmente habló Trump del acero, del aluminio, de fijar los aranceles, no creíamos, hablábamos de que era sí simplemente una... sí hablábamos se de iba a eso. aplicar a México o Canadá por el tema del Telecán. Primero dieron un periodo de gracia y finalmente lo aplicaron. Pero yo creo que dudas de que no aplicara los aranceles, creo yo que no hubo. A lo mejor tú sí las tenías. Pero creo yo que en la plática general, en lo que decían analistas, lo que decían distintos sectores, incluso en México, pues era de que sí se iban a aplicar los aranceles. Yo no sé que hubiera duda. No hay que dudar que vengan esos 200,000 millones, tanto del lado de Estados Unidos, que Estados Unidos ya dio la lista, ya habló del monto, ahora hay que esperar la respuesta de China. Pero es una amenaza puede venir. todavía no Porque hay un plazo para que entren en vigor, pero vamos. A menos que quiera conseguir los recursos para el muro, ¿no? Que vengan de Beijing. Ahí digo, bueno, pues México, pues que venga, ¿no? Ahora, también tiene ya muchos frentes abiertos Donald Trump. Tiene China. ¿Se acuerdan? ¿Alguien está hablando ahorita de la reunión con Kim Jong-un? No. Y fue hace una semana. Es decir, en una semana ya pasó, la narrativa estadounidense pasó de la gran reunión histórica con el líder norcoreano. Ahora es el tema de los migrantes, de los niños migrantes. Tiene también el frente comercial, tiene también el tema de Corea, tiene unas elecciones que también quiere ganar. Es decir, ya también tiene demasiados frentes abiertos. No sé qué tan conveniente sea seguir en este tema de la guerra o de... Abriendo más confrontaciones. Parece una guerra comercial con es. China. Yo también coincido con Baude en que todavía no me parece que sea una guerra comercial. Hay otro efecto positivo, eso sí. En el caso de México y los aranceles, ¿no? Y también el resto del mundo, vimos, como en el Plácido Tomán hace un rato la Zagarpa dio a conocer que llegó el primer cargamento de carne de cerdo procedente de Alemania. O sea, ya no estamos supeditados a que nos dicten el mercado porcícola en México desde el centro-este de Estados Unidos, ¿no? Y no lo cancelaron pese a que les ganamos el domingo, qué bueno. Qué bueno que sea así. En el caso de Estados Unidos también. O sea, Estados Unidos aumentó las ventas de soya a pesar de los aranceles que impuso China. Bueno, no fue precisamente a China, sino ahora le está vendiendo a Holanda, a Egipto, Arabia y Vietnam, que estamos viendo diversificación. O sea, gracias a los aranceles que puso la Casa Blanca, estamos viendo que el comercio se está extendiendo. Y de hecho, ayer platicando con José Luis de la Cruz del Instituto del Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, nos decía que si México se ve suficientemente inteligente, se podría aprovechar de esta tensión comercial entre China y Estados Unidos para diversificar, aunque digo, los resultados se verían en el largo plazo, pero podría verse beneficiado, ¿no? Sí, también esto depende de los empresarios, es decir, el tema de la diversificación no simplemente es porque el gobierno diga, bueno, vamos ahora a exportar más a Asia o vamos a exportar más a Sudamérica, también es un tema de voluntad y aquí creo que va a coincidir conmigo. También los empresarios deben un poco soltar, digamos, la dependencia pues a Estados Unidos para también arriesgarse y empezar a explorar nuevos mercados en esta diversificación. Tiene que ver con los empresarios y también tiene que ver con los impuestos. Los Claro, impuestos, claro, los aranceles los fija el gobierno. Claro. Sí, las fija el gobierno, pero no los también, empresarios. Si los empresarios no quieren, pues seguirán exportando a Estados Unidos. Sí, aquí es un tema de beneficio, de costo-beneficio, sin lugar a dudas. Ahora, el tema comentaba Baude, están llegando los primeros cargamentos de Alemania, empieza a verse una cierta diversificación, pero es incipiente, es decir, de verdad hablar en el corto plazo de que se pueda diversificar el comercio de México, el comercio internacional, es una utopía. Pero hay que ir Tendrá que empezando. pasar. Sí, se empieza por algo. Hablábamos el año pasado, cuando vino la delegación rusa a México, pues qué bueno, era un avance de alguna manera en pro de
diversificar y así seguramente se van a seguir abriendo más frentes, pero sí, tendrá que ser esto en el mediano, en el largo plazo, es decir, diversificarse. 80%, no hay que olvidar, 80% del total del comercio internacional que realiza México, más o menos 80%, es con Estados Unidos. Y hay muchas ventajas que hacen difícil, de alguna manera, que esa diversificación se pueda dar muy en el corto plazo. El tema geográfico es fundamental, es decisivo, ¿no? Sí, pero tienes que hacer una política, ¿no? Y también lo que comentabas, Susi, de la Cruz mencionaba, de que no tenemos que aprovechar ahorita la oportunidad para mal, o sea, vernos presionados por Washington y para decir, bueno, es lo que tú quieras, vamos a firmar, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y con el argumento de que, bueno, voy a firmar primero con México y después con Canadá, porque con Canadá tengo muchos problemas, muchos aranceles, y con México es más fácil, ¿no? Creo que no es así, eso se firmó un acuerdo tripartita, los tres países siempre estuvieron sentados, o sea, no fue por separado en lo oscurito, y pues México no tiene que hacer ese tipo de presiones. Y precisamente en este contexto, ¿qué posibilidades ven que se llegue a un acuerdo en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Mike Pompeo decía que en los próximos días se podría anunciar algo. Donald Trump también dice que se están teniendo avances, pero habla de pláticas finales. Exacto, para finalizar las pláticas, pero yo lo veo muy Desde noviembre del año complicado. pasado estamos ya en los próximos días, en las próximas semanas. Después, hace unos 2 o 3 meses, un principio de acuerdo. Así es. Sí, los tiempos no dan. Los tiempos ya no dan. Aquí comentábamos todo el protocolo que tiene que seguirse para que se dé la firma, la aprobación por parte del Congreso en Estados Unidos. Es decir, ya prácticamente la posibilidad es nula. Viene la renovación del Congreso en noviembre, donde se renueva el Senado, parte de la Cámara Baja, que es el equivalente aquí a los diputados. En México también hay una renovación del Congreso, ¿no? Y el 1 de julio. Y tendrá que ser, y de gobierno también, el Ejecutivo Federal, y tendrá que ser, en todo caso, hasta el 1 de septiembre, cuando el nuevo Congreso revise si es que hay algún acuerdo en principio con Estados Unidos antes de esa fecha. Y el gobierno electo también les da. No, y en Estados Unidos tendrá que ser hasta enero, hasta febrero. Es decir, es imposible la aprobación de un Telecán 2.0. Yo no sé si hay algo prácticamente imposible. Es que también es probable que mañana salgan y den una conferencia y que lleguen a un acuerdo. Es decir, el Telecán ya se volvió muy... Sí, pero aquí estamos hablando de la firma, es decir, ya la formalización. Yo estoy hablando del anuncio de un acuerdo. O sea, creo que sí, ya un principio de acuerdo, ¿no? Ya es tan volátil esto que de pronto cuando parecía que estaba cerca, ¡pum!, se cayó todo y parecía que no. Bueno, quizá de pronto cuando parece que no haya nada, pues mañana salgan y anuncien un principio de acuerdo. Está complicado. Se ve muy difícil. Ahora, ¿cómo hemos visto el comportamiento del tipo de cambio? El peso se ve muy presionado ante esta incertidumbre, aunque con estas declaraciones hemos visto apreciación. Mira, hoy podemos ver, por ahí teníamos un gráfico, Susi. El día de hoy el peso se depreció 1% en el intradía. No, ganó marginalmente 0,01%. En el intradía se llegó a depreciar alrededor de 1% y finalmente cerró prácticamente, estamos hablando de la paridad peso-dólar interbancario, cierra prácticamente flat. Digamos que respira hacia el final de la sesión, un poco por los comentarios de Trump apoyado y además de porque ha sido muy castigado. Es decir, no hay que olvidar que desde el 17 de abril, cuando rompe de alguna manera el dólar interbancario, rompe el piso de los 18 pesos, acumula desde entonces una depreciación de 14%. Entonces, sí está muy castigado el peso, es de las monedas emergentes más castigadas. Entonces, el día de hoy finalmente cierra flat, digamos, llevaba una pérdida en el intradía de 1% y cierra flat, un poco por los comentarios de Trump de las conversaciones finales rumbo a un acuerdo en el Telecán. Conclusiones que también creo que en el mercado de divisas, la verdad es que no quisiera ser en ese momento operador porque ¿qué señales sigues? El tema de la guerra comercial con China, sigues el tema de la crisis interna que tiene Trump en Estados Unidos y que puede, por supuesto, pegarle al dólar, sigues el tema de las elecciones, sigues el tema del Telecán. La verdad es que parece que es un volado al aire. Baude. Sí, eso sí, yo lo que preveo es de que en los próximos días va a haber un principio de acuerdo, pero para iniciar pláticas entre Beijing y Washington, no para el Telecán, o sea, para tratar de desactivar pues esta escaramuza, ¿no? Escaramuza en el papel de las personas de Deng Xiaoping, del presidente chino y también pues de Donald Trump. Pues es muy probable, decir, la posibilidad de una guerra comercial no hay que descartarla. Insisto, aquí
hace algunas semanas hablábamos de que eran simple amenazas las de Trump de fijar aranceles al acero, al aluminio. Hoy vemos que ya están en marcha. Vamos a ver, seguramente vamos a resentir aquí en México mayores costos en la construcción por el incremento en los precios, la aplicación de los aranceles. Entonces hay que tomar con cautela. Yo creo que no veamos las cosas a la ligera. Puede crecer el tema de la guerra comercial con China y con otros países, Sí, Estados sin Unidos con duda. otros Tiene mucha países. credibilidad Y Trump eso contigo. seguirá, y lo vemos en el tipo de cambio, Isaí. Lo que pasa es que hay que ver los mercados. El tipo de cambio, creo que en buena medida la depreciación del peso frente al dólar tiene que ver no solamente con la incertidumbre sobre qué va a pasar con el Telecán, sino también con el tema de la guerra comercial, ese Sí, es un factor termómetro. externo. Exactamente, Claro. factor externo. Bien, pues sin duda esta tensión seguirá creciendo en los siguientes días y le seguiremos informando aquí en el financiero Bloomberg en Mesa Central sobre la tensión comercial global. Con esto hacemos un